Buen día, buenas tardes, buenas noches. Les dejo con este hermoso video con 2 casos reales sobre la mente para que les aporte valor. Ahí va. La mente solo ve lo que tú le dices que vea e ignora todo lo demás que no le interesa para ahorrar energía. Suele decirse que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Seguramente escuchaste esta expresión, este aforismo, este saber popular. Explicado científicamente, lo que ocurre es que cuando necesitas un maestro, el cerebro lo busca y lo encuentra porque puede verlo. Hasta entonces, como el cerebro no le interesaba, no lo buscaba, no lo veía, aunque lo tenga al lado, no le interesaba aprender. El maestro siempre estuvo ahí, solo que el cerebro lo ignoraba. También suele hablarse de la ley de atracción, la cual asegura que atraemos a nuestra vida todo aquello en lo que pensamos, decimos, sentimos y vibramos. Y te dicen una serie de pasos para manifestar lo que quieras en tu vida, ya sea salud, dinero o amor. No es que atraemos lo que pensamos exactamente, sino que vemos a lo que prestamos atención. Y de ello se encarga el SAR, el SAR, Sistema de Activación Reticular del cerebro. Es una partecita del cerebro que se encarga de prestar atención a lo que vos le decís que preste atención. Podés creer en la ley de atracción, pero en realidad es que está funcionando el SAR, o sea, está viendo lo que le ordenaste que vea. Por eso, si querés atraer salud, dinero o amor, empezás a prestarle atención a la salud, el dinero o el amor, y eso es lo que empezás a ver, y te dicen que lo atraes, pero no es que lo atraes, lo empezás a ver. ¿Para qué vas a prestar atención a que tu vecino es veterinario si vos no tenés animales? No te interesa. O que un amigo de tu hermano es mecánico si vos viajás en colectivo. ¿Para qué te importa ese dato? No te importa, lo olvidás. O que un pariente vende tractores si vos no tenés campo. O que tu tío se dedica a las animaciones infantiles si vos no tenés hijos. No te importa, no le prestás atención a eso, lo olvidás. Tu SAR, tu sistema de activación reticular, no está funcionando, está ignorando esa información. Ahora, si llegaras a tener animales, autos, campos o hijos, otra sería la historia, claro. Las empresas, cuando hacen publicidad, en gran parte son para que sepas que existen, no para que les compres. Así, cuando tengas una necesidad del producto que ellos venden, están en tu SAR, en tu sistema de activación reticular, y seas en ellos en quienes primeros pienses, y ahí sí les compres. Por ejemplo, yo no necesito comprar una casa, pero cuando lo necesite, lo primero que se me va a venir a la cabeza va a ser la inmobiliaria de la cual haya visto más publicidad. Y así con todas las marcas. Hay que tomar acción para obtener resultados en la vida real. Las imágenes mentales y el diálogo positivo hacen que nos sintamos de forma similar a como nos sentiríamos si ya hubiéramos conseguido lo que queremos. Es para que nos sea familiar y conocido eso que queremos y podamos conseguirlo. Pero sin acción solo se queda en la emoción. Hay que actuar. Solo la acción es el puente entre lo que querés y tenerlo realmente. Llamamos afirmaciones positivas a una herramienta que te permite crear un patrón mental interno que sea contributivo para ti. Es tener un diálogo interno enriquecedor. El subconsciente no diferencia lo real de lo imaginario, por lo que los pensamientos que tengamos o las vivencias reales que experimentemos se sienten de modo similar. De hecho, no es la situación real lo que te afecta, sino tu interpretación de la misma. Solo tus pensamientos te afectan, ya sea que lo haya provocado una situación real o no. Si esa imagen mental es positiva, es altamente probable que podamos conectarla con un resultado de ese mismo tipo. También sucede lo opuesto. Mantener imágenes no contributivas te sumerge más en lo negativo. Cada pensamiento altera la composición química del cerebro, genera neurotransmisores, que
que van creando y reforzando las conexiones neuronales a medida que vayas repitiendo el pensamiento, pasando de ser un hilito delgado a uno gordo, y pasando de ser gordo a cada vez más delgado si se lo deja de usar. O sea, a medida que vas repitiendo una acción, se va formando una conexión neuronal en tu cabeza que es un hilito muy delgado. Vas repitiendo la acción, vas repitiendo la acción, vas repitiendo la acción. Ese hilito delgado se va haciendo gordo y gordo y gordo y va creciendo. Si dejas de efectuar esa acción, solo el hilo se va haciendo flaquito, 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 y vas olvidando y perdiendo experiencia en esa acción. De este modo es como se está preparando para tomar acción. Pero si te las pasás entrenando y nunca jugás un partido real, entonces nunca serás exitoso. Tu cerebro, su cerebro, el cerebro, le proporciona una respuesta para todo aquello que pregunte. Aquello que busque es lo que encontrará. Su mente está para darle lo que cree que usted quiere. Para eso se basa en su diálogo interno. Las preguntas forman parte de su diálogo interno, de la forma en que usted se habla a sí mismo. La función de su mente es que usted sobreviva y se reproduzca, y para eso lo aleja del dolor y acerca del placer. Si se pregunta, ¿qué alimento hace fuerte mi cuerpo?, asociará placer con comer sano y dolor con comer basura. Si en cambio se pregunta, ¿por qué no puedo comer esta deliciosa pizza con papas?, asociará dolor con no comer basura y placer con comerlo. Si se pregunta, ¿podría soportar una infidelidad?, no conseguirá pareja, porque está presuponiendo que algún día, tarde o temprano, eso pasará, y usted no quiere que eso pase. Pero si se pregunta, ¿cómo consigo una buena pareja?, está presuponiendo que existen y usted puede encontrarla, y así se sentirá. Si se pregunta, ¿por qué se está aprovechando esta persona de mí?, está interpretando la realidad en cómo se va a aprovechar de usted, tanto si es cierto como si no. Si por ejemplo dice, ¿cómo puedo darle vuelta a las cosas?, recibirá una respuesta más capacitadora e interpretará la realidad con la creencia de que puede hacerlo y que lo hará. Al cambiar su vocabulario habitual, las palabras que utiliza para describir las emociones que experimenta en su vida, puede cambiar instantáneamente su forma de pensar, de sentir y hasta de vivir. La experiencia que indujo por primera vez esta comprensión me ocurrió hace varios años, durante una reunión de negocios. Me encontraba con dos hombres, uno que había sido ejecutivo de una de mis empresas y un socio mutuo y buen amigo, en plena reunión. Recibimos unas noticias bastante perturbadoras. Alguien con quien estábamos negociando en esos momentos intentaba aprovecharse injustamente. Había violado la integridad de nuestro entendimiento y parecía habernos tomado la delantera. Eso me encolerizó y me perturbó, por decir algo. Pero, aunque me vi atrapado en la situación, no pude evitar el observar cómo respondieron a la misma pregunta las dos personas con las que me hallaba reunido. Estaba con mis dos socios y un tercero se comportó de manera poco leal. Y me puse a observar el comportamiento que tuvimos los tres. Uno de los ejecutivos se puso fuera de control, lleno de rabia y furia, mientras que mi socio, la otra persona, apenas pareció sentirse afectado por la misma situación. Así que me pregunté, ¿cómo es posible que los tres hubiéramos recibido la misma información que debiera habernos impactado por igual, ya que los tres nos jugábamos lo mismo en la negociación, y sin embargo, cada uno de nosotros hubiera reaccionado de una forma tan radicalmente diferente? En honor a la verdad, debo decir que la intensidad de la respuesta de uno de los ejecutivos me pareció desproporcionada en relación con lo ocurrido. Ese hombre siguió hablando sobre lo furioso y encolerizado que se sentía. Se le enrojeció el rostro y se le hincharon visiblemente las venas de la frente y del cuello. Evidentemente vinculaba actuar dejándose dirigir por la rabia con la eliminación de dolor o la obtención de placer. Al preguntarle qué significaba para él, para este ejecutivo que había reaccionado tan encolerizado frente a esta situación de deslealtad, digamos, de un cuarto socio,
Al preguntarle qué significaba para él sentirse encolerizado, me contestó con los dientes apretados. Si uno monta en cólera, se hace más fuerte, y cuando se es más fuerte, puede hacer que ocurran cosas, se le puede dar vuelta a cualquier cosa. Este hombre consideraba la cólera como un recurso para salir de la experiencia del dolor y obtener una sensación de placer, como si controlara realmente el asunto. Esa era la creencia bajo la cual él operaba. Fíjese qué interesante. Luego fijé la atención en la siguiente pregunta que tenía en la cabeza. ¿Por qué mi amigo y socio, este segundo ejecutivo, respondía a la misma situación sin demostrar prácticamente ninguna emoción, a diferencia de este hombre que reaccionó encolerizado? Así que le dije: tú no pareces sentirte muy afectado por esto, es que no estás enfadado. Mi amigo se limitó a contestar: no vale la pena enojarse por eso. Al decir esto, me di cuenta de pronto de que, a pesar de conocerle desde hacía muchos años, nunca le había visto mostrarse enojado por nada. Le pregunté qué significaba para él sentirse enojado, y me respondió: si uno se siente enojado, pierde el control. Eso es interesante, repliqué. ¿Y qué ocurre si pierdes el control? Mi amigo me contestó con naturalidad: que el otro gana. No podría haber soñado con encontrar un mayor contraste. Una persona vinculaba el placer de tomar el control con el acto de encolerizarse, mientras que la otra vinculaba el dolor de perder el control con la misma emoción. Evidentemente, sus comportamientos reflejaban sus creencias respectivas. Empecé a examinar entonces mis propios sentimientos. ¿Qué creía yo al respecto? Durante años había estado convencido de poder manejar cualquier cosa si me enfadaba, aunque también creía que no tenía por qué enfadarme para hacerlo así. Puedo ser igualmente efectivo hallándome en un estado emocional de máxima felicidad. Como resultado de mis creencias, no evito la cólera, la utilizo si me encuentro en ese estado, pero tampoco la busco, porque puedo acceder a mi fortaleza interna sin necesidad de sentirme furioso. Lo que me interesó realmente fue la diferencia en las palabras que todos utilizamos para describir esta experiencia. Yo había utilizado las palabras enfadado y perturbado. Mi ejecutivo había empleado las palabras furioso y encolerizado. Y mi amigo, el más calmado, había dicho que se sentía un poco molesto por la experiencia. Casi no lo podía creer. Un poco molesto. Me volví hacia él y le pregunté: ¿es eso todo lo que sientes? ¿Un poco de molestia? Seguramente tienes que sentirte enojado o perturbado alguna vez. Me respondió: en realidad no. Se necesitan muchas cosas para que me suceda eso, y casi nunca ocurren. ¿Recuerdas aquella vez en que los de Hacienda se te llevaron $250,000 de tu dinero y luego resultó que habían cometido un error? Le pregunté. ¿No tardaste 2 años y medio en recuperar ese dinero? ¿No te puso eso bastante mal? No me perturbó, me dice. Quizá me sentí un poco displicente. Displicente, me respondió. Se había sentido displicente. En aquellos momentos me pareció la palabra más estúpida que podría haber utilizado. Yo nunca habría empleado una palabra así para describir mi intensidad emocional. ¿Cómo era posible que este hombre rico y de éxito utilizara una palabra como displicente y siguiera manteniendo un rostro inexpresivo? La verdad es que su rostro no era inexpresivo del todo. Parecía casi disfrutar hablando de cosas que a mí me habrían vuelto loco. Empecé a preguntarme, si utilizara esa palabra, la palabra displicente, para describir mis emociones, ¿cómo empezaría a sentirme? ¿Me encontraría sonriendo ante situaciones que antes me habían puesto tenso? Pensé que quizá valía la pena considerar estas reflexiones. Durante varios días seguí sintiéndome intrigado por la idea de usar las pautas lingüísticas de mi amigo y comprobar cuál sería entonces mi intensidad emocional. ¿Qué podría ocurrir si en alguna ocasión en que me sintiera realmente enojado, me volvía hacia alguien y le decía: esto hace que me sienta displicente? Solo el pensarlo ya me hacía reír. Me parecía tan ridículo usar la palabra displicente. Decidí probarlo,
aunque solo fuera por diversión. Encontré la primera oportunidad de probarlo después de un largo vuelo nocturno, cuando llegué a mi hotel. Cuando alguien de mi personal se había olvidado comprobar la reserva de la habitación, tuve que permanecer 15 o 20 minutos extra ante el mostrador de recepción del hotel, físicamente agotado y cerca de mi umbral emocional. El empleado pareció arrastrarse hacia la computadora y empezó a teclear mi nombre a una velocidad que impacientaría un caracol. Estaba ahí esperando en la recepción porque se habían olvidado de darme ingreso, y el de recepción anotando mi nombre en la computadora con una paciencia que hubiera alterado la paciencia de un mismísimo caracol. Sentí un poco de enojo creciendo en mi interior, así que me volví hacia el empleado y le dije: mire, sé que usted no tiene la culpa, pero en estos momentos me siento agotado y necesito llegar rápidamente a mi habitación, porque cuanto más tiempo permanezca aquí, me temo que tanto más displicente me voy a sentir. Displicente, descortés, desagradable. El empleado me dirigió una mirada de perplejidad y finalmente apareció una sonrisa en su rostro. Le devolví la sonrisa. Había roto mi pauta de actuación. El volcán emocional que se había ido acumulando en mi interior se enfrió instantáneamente, y entonces sucedieron dos cosas. Disfruté realmente de unos pocos instantes de comunicación con el empleado, y este aumentó su velocidad de actuación. ¿Acaso haber colocado una nueva etiqueta a mis sensaciones había sido suficiente para romper mi patrón de comportamiento y cambiar realmente mi experiencia? ¿Podía ser tan fácil? ¿Así nomás se consigue? ¡Qué bárbaro! ¡Qué concepto! Durante la semana siguiente practiqué la nueva palabra una y otra vez. En cada caso descubrí que, al hacerlo, tenía sobre mí el impacto de reducir de inmediato mi intensidad emocional. A veces me hacía reír tanto, pero como mínimo interrumpía siempre el impulso que experimentaba de sentirme enojado y dejarme arrastrar por el estado de cólera. Así que la seguí usando esa palabra, displicente. Enfriaba inmediatamente el volcán interior que quería hacer erupción en mí ante una situación que en otro momento hubiera usado el término furioso o encolerizador. Ahora usaba la etiqueta displicente. Al cabo de 2 semanas ya ni siquiera tuve que esforzarme por usar la palabra. Eso se hizo algo habitual en mí. Se convirtió en mi preferida para describir mis emociones, y descubrí que ya no me dejaba arrastrar hacia aquellos estados extremadamente enojados. Me sentí cada vez más fascinado por esta herramienta con la que me había encontrado por casualidad. Me di cuenta de que, al cambiar mi vocabulario habitual, estaba transformando mi experiencia. Estaba utilizando lo que más tarde uno podría denominar vocabulario transformacional. O sea que la etiqueta que le ponemos a la experiencia hace a la experiencia. La etiqueta es una palabra para describir la experiencia. Poco a poco empecé a experimentar con otras palabras y descubrí que si utilizaba palabras lo bastante potentes, podía disminuir o aumentar instantáneamente mi intensidad con respecto a cualquier cosa. Durante uno de mis seminarios, la mayoría de los presentes se quejaron de una mujer incluso antes de que empezara el programa. Esto lo cuenta Anthony Robbins. Esto de la asociación Dolor-Placer es del libro Despertando el gigante interior de Anthony Robbins. Dice Anthony Robbins: durante uno de mis seminarios, la mayoría de los presentes se quejaron de una mujer incluso antes de que empezara el programa. Había creado una verdadera conmoción en el mostrador de registro, y en cuanto llegó a la sala empezó a quejarse de todo lo imaginable. Al principio la sala estaba demasiado caliente, luego demasiado fría, después se enojó con la persona sentada delante de ella porque era demasiado alta, y así sucesivamente. Cuando empecé a hablar, apenas llevaba 5 minutos en el uso de la palabra cuando ella me interrumpió tratando de descubrir cómo no funcionaba lo que yo estaba diciendo, o bien afirmando que no era cierto, o preguntando si había alguna clase de decepciones. Yo seguí intentando romper su pauta de comportamiento, pero enfocaba mi atención sobre el efecto antes que sobre la causa. De repente,
me di cuenta de que aquella mujer debía de tener alguna creencia o metáfora sobre la vida que la inducía a ser una fanática del detalle y a mantener una actitud casi malévola. Le pregunté de pronto, porque yo lo que quería saber era bajo qué creencia operaba esta señora que impulsaba su conducta. Así que le pregunté de pronto, ¿qué intenta conseguir haciendo esto? Sé que sus intenciones son buenas. ¿Qué piensa de la vida? ¿Sobre los detalles o sobre si las cosas son correctas o erróneas? Me contestó diciendo, supongo que estoy convencida de que las pequeñas filtraciones terminan por hundir el barco. Fíjese qué interesante. Esta era la creencia, la metáfora bajo la cual operaba la conducta de esta señora. Las pequeñas filtraciones terminan por hundir el barco. Si usted estuviera convencido de que se va a ahogar, ¿verdad que se obsesionaría por la posibilidad de encontrar alguna filtración? Pues así era como ella veía la vida. ¿De dónde procedía esa metáfora? Al parecer, esta mujer había experimentado en su vida varias situaciones en las que pequeñas cosas le habían costado mucho. Atribuía su divorcio a algunos pequeños problemas que no había sabido resolver a tiempo, problemas de los que ni siquiera había sido consciente. Del mismo modo, tenía la sensación de que sus dificultades financieras eran el resultado de problemas sin importancia. Adoptó esta metáfora para no tener que experimentar ese dolor en el futuro. Evidentemente, no se sentía muy motivada ante la perspectiva de cambiar de metáfora. Si yo no le proporcionaba un poco de apalancamiento, había que cambiar esa metáfora bajo la cual operaba esa creencia para que actúe diferente. Una vez que le hice ser consciente del dolor que esa metáfora le estaba causando en la vida y del inmediato placer que podía experimentar cambiándola, pude ayudarla a romper su pauta de comportamiento y a cambiar su metáfora, abriendo una serie de nuevos caminos. Combinó una variedad de metáforas, la vida como un juego, como un baile, y debería haber visto la transformación que experimentó, no solo en su forma de tratar a los demás, sino también en la forma de tratarse a sí misma, de tratar sus pequeñas filtraciones. Ese cambio afectó a su forma de ver a las cosas, y es un gran ejemplo de cómo el cambiar una metáfora puede transformar todos los ámbitos de la propia vida, desde el nivel de autoestima hasta las relaciones o la forma de afrontar el mundo en su conjunto. Dos personas, sigue contando Anthony Robbins, dos personas a las que Becky y yo tenemos el privilegio de contar como amigos son Martin y Janet Shim. Llevan casados casi 30 años y una de las cosas que más respeto de ellos es el apoyo absoluto que se ofrecen el uno al otro, a su familia y a cualquiera que se encuentre necesitado. Por lo que sabe el público, Martin es una persona comprometida a dar, pero no tienen ni la menor idea de lo mucho que él y Janet hacen juntos por los demás y de una forma regular. Estas dos personas son el epítome de la integridad. Su metáfora para la humanidad es que se trata de una familia gigantesca y como resultado de ello experimentan la más profunda preocupación y compasión incluso por completos extraños. Recuerdo el momento en que Martín compartió conmigo la conmovedora historia de cómo cambió su vida hace ya años, mientras estaba rodando Apocalypse Now. Antes de ese momento, había visto la vida como algo a lo que había que temer. Ahora, en cambio, la ve como un intrigante desafío. ¿Por qué? Porque su nueva metáfora es que la vida es un misterio. Le encanta el misterio de ser un ser humano, la maravilla y la sensación de posibilidades que se despliega con su experiencia a cada nuevo día que pasa. ¿Qué cambió su metáfora? Un dolor intenso. Apocalypse Now se rodó en lo más profundo de la jungla filipina. Normalmente el programa de rodaje se desarrollaba de lunes a viernes y el viernes por la noche él y Janet solían conducir durante 2 horas y media hasta su retiro de fin de semana en Manila. Uno de esos fines de semana, sin embargo, Martín tuvo que quedarse para terminar una escena que se rodó el sábado por la mañana. Janet ya se había comprometido a ir a la ciudad para comprar un ojo de cristal para uno de los hombres del equipo tan pobre que no se lo podía permitir, de modo que se marchó antes. Aquella noche, Martín se encontró solo, sacudiéndose inquieto de un lado a otro, sudando profusamente y empezó a experimentar un dolor muy intenso. Por la mañana empezó a sufrir un fuerte ataque al corazón.
Algunas zonas de su cuerpo quedaron insensibles y paralizadas. Cayó al suelo y solo con una gran fuerza de voluntad consiguió arrastrarse hasta la puerta y pedir auxilio. Según dijo, tumbado allí en el suelo, tuvo realmente la experiencia de estar muriéndose. De repente, sintió que todo se calmaba y se suavizaba a su alrededor. Pudo verse a sí mismo moviéndose a través del lago y el agua en la distancia. Pensó, oh, esto es lo que significa morirse. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no le tenía miedo a la muerte, sino que más bien había tenido miedo de vivir. En ese momento se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en la vida. Instantáneamente tomó la decisión de vivir. Concentró toda la energía que había sentido en el acto de extender la mano para agarrar algo de hierba. Con un enfoque total en lo que estaba haciendo, se la acercó lentamente hasta la nariz. Apenas podía sentir nada, pero en el momento en que olió la hierba, volvió a experimentar el dolor y supo que estaba vivo. Siguió luchando. Cuando los hombres del equipo lo descubrieron, que estaba ahí tirado a punto de infartarse o morirse de algo, pensaron que se iban a morir, pero las expresiones de su rostro y sus comentarios hicieron que Martín se cuestionara su propia habilidad para conseguirlo. Empezó a perder su fuerza. Al darse cuenta de que no había tiempo que perder, uno de los mejores pilotos del equipo de Apocalypse Now arriesgó su propia vida e hizo volar el helicóptero de costado a través de vientos de 30 a 40 nudos para transportarlo hasta un hospital en la ciudad. En cuanto llegaron, le pusieron en una camilla y le llevaron a toda prisa hacia la sala de urgencias, donde siguió recibiendo mensajes subliminales y claros de que se iba a morir. Se sentía más debilitado a cada momento que pasaba. Entonces llegó Janet. Lo único que sabía era que había sufrido un ataque al corazón, pero los médicos le informaron entonces de la gravedad de su estado. Ella se negó a aceptarlo, sabía que Martín necesitaba fortaleza y también que tenía que romper su pauta de temor, así como la de ella misma. Se puso inmediatamente en movimiento y lo consiguió, todo con una simple declaración. Cuando él abrió los ojos, le dirigió una sonrisa resplandeciente y le dijo: solo es una película, cariño, no es nada más que una película. Martín dijo que en ese preciso instante supo que iba a conseguirlo y que empezó a curarse. ¡Qué grandiosa metáfora! Instantáneamente el problema no pareció tan grave, era algo que él podía manejar. Desde luego, no vale la pena tener un ataque al corazón por una película. Era el mensaje implícito, aunque yo creo que subliminalmente la metáfora caló mucho más hondo. Al fin y al cabo, el dolor que se experimenta cuando se está haciendo una película nunca dura. No es real y llegará un momento en el que el director gritará «corten». El uso que hizo Janet de esta brillante interrupción de pauta, de esta única metáfora, ayudó a Martín a acumular sus recursos y está convencido de que fue eso lo que le salvó la vida. La frase «solo es» sirve mucho para quitarle gravedad a la situación. Nos hace tomar conciencia de que nada es tan importante. En caso de choque, sirve decir, bueno, es solo un auto. En caso de ser rechazado o dejado, sirve decir, es solo una mujer. Puedo iniciar una nueva relación, esta vez más sabio. En caso de una mala inversión, sirve mucho decir, es solo dinero, lo recuperaré. Aprendí mucho de esta experiencia. Ante cualquier experiencia negativa en la vida, es muy útil quitarle gravedad diciendo la frase, solo es, y reinterpretar la situación. Si este video te aportó valor, regálame tu like.